quisiera que un voluntario hiciera la oración que vamos a presentar aquí en la pantalla en unos momentos. Cuando presento la pantalla no puedo ver las manos levantadas. A ver, desde ahorita díganme quién va a hacer la oración para que sepa quién es. Levante su mano. ¿Quién? ¿Quién lee la oración? Pastor, nadie quiere. Yo. ¿Juan? Ok, Sí. muy bien, Juan. Allá va la oración. Vamos a unirnos en esta oración que nos va a leer Juan. ¿Sí la alcanza a ver? Ya. Perfecto. Ya lo vemos. Adelante. Bueno, hermanos, oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya, cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados. Aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Hermano Juan, las reglas ya no las sabemos. Me imagino que ustedes ya han estado en algún otro curso de Academia Cristo, así que ya sabemos que hay que ver el video antes de llegar a la clase. Hay que tratar de respetar la hora, entrar con nuestro micrófono apagado, respetar a nuestros compañeros, sus puntos de vista, lo que expresan, al maestro igual, y en el grupo de WhatsApp no hemos tenido hasta ahora ningún problema. Vamos bastante bien. Hoy es nuestra clase número 3 sobre legalismo, enemigo de la gracia. Y vamos a comenzar nuestra clase haciendo un ejercicio. El ejercicio se va a llamar ¿usted qué le diría? ¿Sí? ¿Usted qué le diría a una persona que se expresa en los siguientes términos? Yo no alcanzo a ver las manos levantadas, pero quien guste responder puede encender su micrófono y responder. Son 5 casos, y ustedes van a opinar. No sé si Matt gusta ayudarnos a dar la palabra a alguna persona o si solo encendiendo el micrófono se pueda. Voy a poner las siguientes frases y ustedes me dicen qué le dirían a una persona que se expresa en los siguientes términos. En primer lugar, ¿qué le dirían a una persona? Estas preguntas eran de la clase pasada, pero no pudimos concluir con ellas porque nos íbamos a extender mucho, así que las dejamos para iniciar esta clase. ¿Qué le dirías a una persona que dice lo siguiente? Les voy a platicar cómo me acerqué a Dios. Me quedé sin trabajo y fui a que oraran por mí y decidí quedarme ahí porque la música es muy sentimental y el pastor es muy cómico cuando predica. Y así fue como me acerqué a Dios. ¿Qué le dirían a esta persona? Alguien, por favor. Que se cambie de iglesia. Que se cambie de iglesia. Eso le diría. ¿Qué opinan, pero sobre su acercamiento a Dios? Sobre su relación con Dios específicamente. Bueno, que siga buscando, pero que se cambie de iglesia, que siga busque una iglesia donde se predique el evangelio. Muy bien. Porque ahí están dando espectáculos, no están predicando la palabra. Ok, música sentimental, pastor cómico, y esa es la razón por la que él se queda. Adelante, sí, dígame. Sí, adelante, hermano. A ver, pastor, aquí vamos viendo un tema, ¿no? Dice, me quedé sin trabajo, o sea, por necesidad me fui a una iglesia, pero no por una necesidad de buscar a Dios, o sea, Dios no te está dando ese
el espíritu. O sea, a ver, ¿cómo me explico? No te da el espíritu para que tú te acerques a Dios por lo que realmente es acercarse a Dios, que es mediante su espíritu que él mismo lo da. Entonces, para que oraran por mí, decidí quedarme ahí porque la música es muy sentimental y el pastor es muy cómico. Cuando predica, o sea, lo que realmente ahora nos pasa, ¿no? Que el pastor nos habla bonito, nos habla lo que nos gusta, entonces ahí nos quedamos, no nos habla la verdadera palabra de Dios. Entonces, y así fue como yo me acerqué a Dios. Ahí también hay otro punto. Nosotros no nos acercamos a Dios. Dios nos llama hacia Él. Muy bien. Entonces, Buena quería respuesta. aportar Jesús, eso. profesor, ¿puedo Gracias. opinar? Sí, desde luego. Ya la última porque tenemos más casos. ¿Sale? A, Adelante. a mí me parece también que, bueno, yo con lo que fui aprendiendo, le diría que él no se acercó a Dios, que el Espíritu Santo obró la fe en su corazón para que él estuviera ahí. Tal vez pudo haber usado el tema de que perdió el trabajo, pero que él no fue porque él quiso, sino que el Espíritu Santo obró la fe en su corazón. Ok. Bueno, gracias, Alicia. Muy bien. Siguiente caso, siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a esta persona? De preferencia se pueden ir participando personas diferentes, aunque si los demás no quieren participar y los mismos quieren responder, lo pueden hacer. Dice, ¿qué le dirías a la persona que dice, yo desde que nací siempre he tenido muchísima fe? Nunca he sido una persona mala y creo que Dios me ha compensado con un buen trabajo porque en realidad me lo merecía. ¿Alguien opine? Pastor, Sí, adelante. a todos. Bueno, allí yo lo llevaría al versículo donde habla de por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Para sacar a esa persona como de ese orgullo, ¿verdad? Porque cuando habla aquí de en realidad me lo merecía, pues hay un orgullo ahí, hay una vanagloria, hay un enfoque en uno mismo y no en Dios. Eso sería parte de lo que le diría. Gracias. Muy bueno, sí, así es. Y aquí hay otra más. ¿Alguien quiere contestarla cuando dice, yo siempre he tenido, desde que nací, he tenido muchísima fe? ¿Qué le dirían de eso? Pastor, ¿puedo opinar? Sí, claro, adelante. Sí, igual en Romanos 3:10 pues nos recuerda que no hay nadie, primero bueno, no hay nadie que busque a Dios, también nos dice. Entonces, nadie puede nacer con fe porque nadie dice que busca por propia cuenta a Dios, ¿no? Y que la fe viene únicamente por el oír la palabra de Dios. Entonces, podríamos le compartiría realmente el versículo de Romanos 3:10 al 13, donde dice que no hay nadie que haga el bien y no hay nadie que busque por su cuenta propia a Dios. Ok, Eso, pastor. sí, porque nosotros nacemos en pecado. ¿Qué le diríamos a la siguiente persona que nos dice esto? Oren por mí. Parece que Dios ya no está conmigo. Es que yo antes, cuando oraba, sentía algo muy bonito y ahora ya no lo siento. Creo que Dios ya no me escucha. ¿Qué le diríamos? Perdón, que está perdiendo la fe o que está debilitado su fe. Eso sería, porque de repente que antes de que piense que Dios no le está escuchando, no, él veía cosas que eran respuestas de Dios, pero ahora que pareciera que no le está escuchando, porque Dios sí nos escucha, solo que a veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces nos dice espera Dios, ¿no?
no es como nosotros queramos que salgan las cosas, sino es como Dios quiere hacer según su voluntad. Y a veces podemos llegar a confundir esto con que no nos está escuchando porque no nos da lo que queremos o que nos estamos alejando de él. Me parece que puede ser esa una respuesta. Ok, muy bien. Aquí ella pone su énfasis en lo que siente. Yo cuando oraba sentía muy bonito y ahora ya no siento tan bonito. ¿Qué le diríamos respecto a esto? ¿Alguien? ¿Nadie dice nada al respecto sobre el sentimiento? Pastor, yo digo que muy bien, él decía que cuando él oraba, él sentía algo bonito, o sea, que quiere decir que ya no está orando, o sea, que por eso dice que Dios no lo escucha porque ya no está orando como oraba antes. Entonces él dice, cuando yo oraba sentía algo bonito, o sea, que ya no lo sientes porque ya no está orando con la misma fe, así como iba orando de pronto más seguido. Ok, muy bien. Pero siempre recuerden que no depende de nuestros sentimientos, sino de lo que Dios dice en su palabra. ¿Sale? Así es. A veces no lo vamos a sentir mucho, otras veces sí, pero no tenemos que basarnos en eso. Siguiente pregunta. ¿Qué le dirías al siguiente predicador? Esta era una pregunta que venía ahí en nuestras hojas. Te invito ahora sí a hacer tu decisión por Cristo. Las otras veces que lo has hecho, no lo has hecho de corazón, pero esta vez sí, ya tiene que ser la verdadera. ¿Qué le dirían? Adelante, quien guste. Hasta donde yo entiendo. Perdón. Sí, a ver, primero usted, hermano, díganos. Ya, pastor, disculpe, hermana. Ahora dice ahí, te invito ahora sí a hacer tu decisión por Cristo. A ver, la decisión para seguir a Cristo no es nuestra, pastor. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Él nos llamó, Él nos elige. Las otras veces que lo has hecho, no lo has hecho de corazón, pero esta vez sí, ya tiene que ser la verdadera. Me parece algo que no es correcto, porque Dios es el que nos llama. Ok, muy bien. Ahora usted, hermana, adelante, la que iba a opinar. Ahora opine. Sofía, adelante. Dice, ven ahora sí a aceptar. Nosotros, como lo dijo el hermano, nosotros no elegimos a Dios. Es Dios que nos elige, inclusive antes, desde el principio, porque Él es eterno. Todo lo que pasa, dice, no todo lo que se pasa aquí, a nosotros dice, nada se mueve sin la voluntad de Dios, inclusive ni una hoja. Entonces, desde antes, desde el principio, desde la eternidad, Dios ya sabe qué es lo que va a pasar con nosotros. Nosotros no lo elegimos y la persona que le dice, ahora sí aceptarás de verdad, ¿no? Está desorientando más bien a la persona. Ok, muy bien. Creo que son... hay una más, la última. Esto tiene que ver con el video que vimos. Murió mi amiga Luisa. Ella siempre rechazó la Biblia y a Jesucristo, pero era una buena mujer. Ayudaba a la gente y todos la querían. Yo estoy segura que Dios la perdonó y ella está en el cielo. ¿Qué le dirían a esta persona? ¿Puedo, hermano? A otra vuelta, Sí, Sofía. adelante, Sofía. En realidad, si la hermana falleció, aunque haya sido, no es por nuestros méritos que ganamos el cielo, es por el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, por la doble sustitución. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para irnos al cielo con Dios, pero sí vamos a querer cumplir con su palabra, sí vamos a querer cumplir con la ley, sí vamos a querer cumplir con todo lo que nos manda,
¿no? Y de repente vamos a querer también hacer buenas obras porque eso no nos exime. Pero las buenas obras no nos llevan al cielo, no, con eso no ganamos el cielo. Si por muy Ok. buenas gentes que seamos, no tenemos asegurado el cielo si no es si no es que creemos que Jesús es el Señor y que Él nos salvó, ¿no? De los pecados. Muy bien. Gracias, hermanos. Todos contestar. Sí, ¿alguien más? Sí, Liz, adelante. Ya. Emma, buenas noches, pastor. Emma, sí, Bueno, Emma, perdón, Emma. claro, ahí nos da a entender de que Luisa rechazó al Señor, pero dicen que ha sido una mujer buena. Y bien claro nos dice también en Romanos 3:21, dice, pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Muy bien, ok. Excelente. Ahora vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. En la clase 1 estudiamos qué es el legalismo. En la clase 2 vimos cómo toda la obra salvadora la lleva a cabo nuestro Dios y Él la inicia y Él la termina. Y ahora vamos a estudiar un poco sobre este tema. Y de hecho, nuestro material del día de hoy comienza con esta pregunta. ¿Qué es la ley? ¿Alguien gusta responderla, por favor? Adelante, ¿qué respondieron? ¿Qué es la ley? Ley es el conjunto de prescripciones morales y rituales del pueblo de Israel, ordenanzas y mandamientos, incapaz de dar salvación. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra respuesta? Pastor, yo puse que la ley es una predicación de la santa voluntad de Dios para nosotros y nuestras vidas. Ok, la voluntad de Dios para nosotros. Ok, muy bien. Tenemos entonces esto, la ley expresa la voluntad de Dios. La tenemos resumida en los 10 mandamientos, pero el Señor la resumió aún más. Y el Señor dijo que todo esto se sintetiza en 2 cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se sintetiza absolutamente toda la ley. La ley, como lo vamos a ver en unos momentos, va a revelar que nosotros no la hemos cumplido y que estamos bajo la ira de Dios. ¿Se acuerdan cómo se clasifica la ley? ¿Alguien ya tomó la clase en donde dice qué tipos de leyes hay o cómo se clasifican? ¿Alguien gusta aportar? Pastor, Sí. ceremonial, civil, moral. Ok, muy bien, muy fácil. Así es como clasificamos la ley. Son leyes que tenían que ver con los sacrificios, que tenían que ver con las reglas de purificación de un sacerdote, del pueblo, de cosas que se debían de comer, que no se debían de comer, cuando alguien se quedaba impuro. Esas son las leyes rituales. Las leyes civiles son aquellas que Dios dejó para la convivencia humana entre su pueblo. Por ejemplo, si tú tienes un buey y tu buey va y acornea a una persona y esa persona accidentalmente muere, bueno, tú tienes que restituir todo y hacerte cargo de lo que hizo tu buey. Sí, esas son las leyes civiles, las leyes de convivencia humana. Y están también las leyes morales, como cuando dice que no tomes por mujer a la hermana de tu papá, ¿verdad? O sea, a tu tía. No se vale un parentesco de ese tipo y esa es una ley de carácter moral. Ahora, el primer pensamiento que le viene al legalista, fíjense, es que él
sí ha cumplido algunos de los 10 mandamientos. El legalista normalmente va a decir, bueno, ok, está bien. Yo no he cumplido los 10 mandamientos, pero unos 8 sí los he cumplido fácil. O está bien, no he cumplido los 10, pero unos 6 o unos 4 sí los he cumplido. Bueno, ese es un error muy grande que quizá a veces nosotros también podríamos pensar que nosotros sí hemos cumplido unos 4 de estos 10 mandamientos o unos 3, o aunque sea uno, a lo mejor sí lo hemos cumplido. Pero la realidad es que no. La realidad es que ninguno de nosotros ha cumplido los 10 mandamientos y todos los hemos quebrantado. ¿Por qué razón? Porque estas palabras, las palabras originales, como ustedes saben, los 10 mandamientos, se escribieron en la lengua hebrea y las palabras originales que se utilizan son términos muy amplios, o sea, tienen una variedad de significados, tienen varios significados. Por ejemplo, cuando nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, esta palabra en vano tiene muchos significados. Por ejemplo, vanidad, así le decían a los ídolos de otros pueblos, que eran vanidades. No tomarás el nombre de Dios para vanidad. Significa que no hagas de Dios un ídolo. No lo trates como la gente trata a sus ídolos. No lo trates como si fuera el geniecito de la lamparita mágica que te va a dar todo lo que tú deseas, ¿sí? No lo rebajes al nivel de un ídolo a Dios jamás. Bueno, pero esta palabra también en vano pues significa menospreciar algo, ¿sí? Shabé se dice en hebreo, menospreciar algo. Y todos nosotros en alguna ocasión hemos menospreciado algo de Dios, simplemente cuando no queremos leer la Biblia, simplemente cuando alguien está explicándola y se nos hace sumamente aburrido ese señor o no lo queremos, simplemente cuando nos acordamos de orar. Todos nosotros hemos tomado alguna vez el nombre de Dios en vano. Todos alguna vez le hemos fallado en esto a Dios. Guarda el día de reposo. Dice la escritura, en este entonces todos sabemos que era el sábado, pero el problema no era solo irse un ratito el sábado a la sinagoga o al templo. El problema era guarda el día de reposo y luego dice, no harás obra alguna. No se trataba nada más de irse un ratito al templo el sábado, Se trataba de no hacer ninguna obra. Por eso los fariseos se peleaban con el Señor Jesucristo y le decían que quebrantaba el día de reposo, porque el Señor en el día de reposo sanaba a la gente y en el día de reposo, como decía el texto, no se podía hacer obra alguna y ellos entendieron que ni siquiera una obra de misericordia. Yo tengo un amigo que guarda el sábado y dice que él este mandamiento sí lo está cumpliendo. Pero yo le digo que este mandamiento no significa nada más irse un ratito al templo el sábado. Este mandamiento significa no harás cosa alguna en el día de reposo. Así que si esa persona se pone a ver el juego de fútbol o se va de compras, organiza un convivio, eso no se puede hacer. Así de simple. Pero él cree que sí está guardando el día de reposo porque se va unas horas el sábado a su templo, pero no, porque es día de reposo y no harás obra alguna. Cuando los 10 mandamientos dicen no matarás, la palabra hebrea es ratzá y ratzá significa también quebrantar a alguien, restarle vida a una persona. Así que si un joven todas las noches se va de farra, todas las noches se va de borracho y sus padres ya están diabéticos y sus padres ya están desvelados y sus padres ya están enfermos, están de tantas preocupaciones que tienen,
ese joven le está restando vida a sus papás, ¿sí? Está quebrantando este mandamiento. Nosotros quizá diremos, no, yo nunca he asesinado a nadie, nunca he matado a nadie, pero le hemos restado vida a alguien. Martín Lutero era un gran estudioso de la palabra de Dios y sabía perfectamente la lengua hebrea y la lengua griega, y él sabía lo que significaba esa palabra, y por esa razón cuando escribió su catecismo dijo que esto significa que no se debe matar con la boca, ni haciendo sufrir a la gente, ni con otros signos, ni de ninguna manera se debe de atentar contra la vida de alguien, ni siquiera haciéndolo sufrir. Entonces, hemos quebrantado el no matarás, no hemos matado físicamente, pero hemos restado vida a las personas cuando los angustiamos, cuando los preocupamos y todo ese tipo de cosas. No cometerás adulterio. La palabra hebrea, neaf, significa todo tipo de inmoralidad sexual. Alguien dirá, bueno, no es que yo nunca he dormido con una persona fuera del matrimonio, pero si esa persona ya se puso a ver pornografía, si esa persona ya se puso a tener pensamientos malos o pensamientos sexuales con alguien más, esa persona ya quebrantó este mandamiento. Yo todavía me acuerdo que mis alumnos se quedaban sumamente sorprendidos cuando llegábamos a la sección de la traducción de los 10 mandamientos, porque la conclusión de todos ellos era la misma conclusión. Decían, entonces nadie ha cumplido esto. Entonces todos hemos fallado, y efectivamente, todos nosotros hemos fallado. No hay alguien que haya cumplido ni siquiera uno de los 10 mandamientos. Pero ¿qué es lo que piensa el legalista? El legalista cree que él sí. Él dice, no, sí, de estos 10, unos 8 sí los he cumplido. O de estos 10, pues unos 2 sí los estoy cumpliendo. O sí estoy cumpliendo con el día de reposo, porque el sábado me voy tantito al templo, y así piensa el legalista, que él sí está cumpliendo. Pero la realidad es que nadie los ha cumplido. Ninguno de nosotros lo ha hecho. ¿Se acuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento hubo un joven que él creía que sí había cumplido la ley, y se le acercó al Señor y le dijo, Señor, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues sabes los mandamientos. Y él le dijo, ya todos los guardé. Todos los mandamientos ya están guardados, Señor. ¿Ya qué sigue? Fíjense el error en el que estaba, ¿eh? El mismo error en el que estaban los fariseos, creyendo que ellos sí estaban cumpliendo con la ley, que ellos sí la habían guardado, pero estaban en un error. Como en un error están muchos que creen que ellos sí la están cumpliendo, porque esta ley, leída en la lengua original, es una ley sumamente exigente que no hay ser humano que la haya podido cumplir. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Solo para complementar, creo yo, porque nos explicó muy claramente, ¿no? Inclusive hay canciones que hablan, que alzan el nombre de nuestro Señor en vano, o cuando hacemos una expresión de asombro, ¡ay! Buenas noches, hola, hola. ¿no? Entonces me Hola, parece hola. que Buenas noches. ahí, Sí, me adelante, parece adelante. que ahí también incurrimos en levantar el nombre de nuestro Señor en vano. Ok, muy bien. Gracias por este comentario. Entonces, ninguno de nosotros, ningún ser humano ha cumplido los 10 mandamientos. Nadie ha podido guardar la ley. Por esa razón, el camino no es la ley. El camino es la gracia y la misericordia de Dios, y luego yo respondo no obedeciendo perfectamente porque no puedo, pero respondo con amor, haciendo las cosas con amor como Jesucristo lo mandó. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley nos va a servir porque la ley me va a frenar, me va a enseñar que si yo
quebranto la ley de Dios, estoy bajo la ira de Dios. Y eso bien o mal me va a hacer pensar un poco las cosas. En México decimos, me hace medirle el agua a los camotes. Eso significa que me hace pensar las cosas antes de hacerlo y no arrebatarme. Entonces la ley efectivamente es un freno porque yo como creyente ya sé que estoy bajo la ira de Dios y no puedo quebrantar alevosamente y voluntariamente las cosas de Dios. La ley también me hace ver que soy un pecador. Cuando no cumplo con las leyes de Dios, con los reglamentos de Dios, sé que estoy bajo la ira de Dios, pero por medio de la ley, dice Romanos, porque ¿Cómo? por medio de la ley ¿Quién? es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley es como un espejo que me enseña, cuando veo los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Dios en vano, y yo me doy cuenta de que pasan días enteros y no leo la Biblia, pasan días enteros y no le digo a Dios que lo amo, estoy menospreciando, estoy quebrantando. Y así, cada cosa que voy leyendo, híjole, me muestra lo terriblemente mal que estoy delante de Dios, y por medio de la ley me doy cuenta. Dios me hace darme cuenta de mi pecado. Pero también la ley me lleva a Jesucristo, dice la Escritura. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. La ley vino a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Entonces la ley tiene un lugar muy importante. En los tiempos de la Reforma Protestante hubo un grupo, a quienes les guste la teología, anótenlo, se llamaban los antinomistas. Anti significa en contra de, y nomis significa ley, antinomista significa el que está en contra de la ley, y ellos decían que la ley ya no servía para nada y no tenía ya ninguna función, absolutamente ninguna. Pero no, nosotros vemos en la Biblia cómo sí tiene una función, de mostrarme el pecado y de guiarme hacia Cristo. Porque una vez que veo que yo por mis medios no puedo, que es imposible, entonces estoy abierto a la gracia de Dios, porque ya por medio de su palabra me convenció de que yo no puedo. Y entonces ahí la misma palabra abre mi vida hacia Jesucristo. Bueno, entonces la ley sí tiene una función, ¿sí? Funciona como freno, porque nos frena, funciona como espejo porque nos muestra lo pecadores que somos, y funciona como guía porque nos va llevando hacia Jesucristo y su amor, su gracia y su misericordia. La epístola a los Gálatas es muy importante porque miren, va a poner el ejemplo de ¿quién? De Abraham. Dice que nosotros somos descendientes de Abraham, no de Moisés, descendientes de Abraham. Ahora, ahí va esta pregunta. ¿En los tiempos de Abraham había ley o no había ley? La ley que Dios dio en el Sinaí, que Dios le dio a Moisés en los tiempos de Abraham, ¿había o no? No había ley. Entonces Abraham fue llamado por Dios, Dios le dio la fe para creer, y Abraham entró en una relación de amor con Dios. ¿Abraham guardó el día de reposo? ¿Sí o no? No, porque no había ley. No, Abraham no guardó el día de reposo, pero sí adoraba a Dios. Estaba en una relación de amor con Dios y él adoraba a Dios aún no teniendo ningún día. ¿Se dan cuenta? Abraham amaba a su esposa Sara, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok, se deja ver claramente en el libro de Génesis que amaba a su esposa, pero no había ley que le dijera no adulterarás. Y sin embargo, él
tenía esa ley en su corazón, esa ley en su vida, y esa era la ley con la que él actuaba, ¿verdad? La ley del amor que Dios le daba. Entonces, cuando Gálatas dice que nosotros somos hijos de Abraham, pues así como Abraham, que no tenía ley, pero el amor de Dios y la relación con Dios lo hacía actuar como si la tuviera, porque tenía una ley en su corazón, una ley que Dios había dejado en su vida. Nosotros somos hijos de Abraham. Nuestra relación con Dios es así. No está basada en reglas que tengo que obedecer, sino está basada en que Él vino a mi vida, me perdonó, me ha amado, y ahora yo simplemente respondo con gratitud con una ley que Él ya puso en mi corazón. Porque en el Antiguo Testamento, eso lo vamos a ver en la lección 7, Jeremías dio una profecía y dijo que cuando viniera el Mesías, Dios iba a poner la ley ahora en nuestros corazones. Ya no iba a ser una ley escrita, sino una ley en el corazón. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Somos hijos de Abraham, no de Moisés. Abraham no tenía ley y ni necesitaba la ley, porque con el puro amor de Dios, él respondía porque Dios vino a su vida. Por eso dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Somos nosotros, no bajo leyes y reglas, sino bajo la fe, y respondemos con amor. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Vean lo que dice Gálatas 3:8. Dios le dio el Evangelio a Abraham, o sea, le dio la buena noticia. Y Abraham vivió una relación de fe, una relación de amor con Dios, y no necesitaba que le anduvieran diciendo que le tenía que ser fiel a su esposa, y no necesitaba que le anduvieran diciendo que tenía que reservar un día para adorar a Dios, y no necesitaba nada de eso porque tenía la ley de Dios en sus corazones. Por eso Jesucristo sintetizaba los 10 mandamientos, toda la ley, en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, entonces. No descendiente de Moisés, descendiente de Abraham. Y una relación con Dios, así como la de Abraham. Qué bonito, de veras, y qué bien me siento y cómo le doy gracias a Dios de que las cosas así sean, ¿eh? Porque si tiene que ser obedeciendo reglas, estoy tronado, y estamos tronados todos, pero como es respuesta a la gracia y a la misericordia de Dios, esto está excelente, es maravilloso. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aportación? Pastor, Adelante. yo antes de conocerlos a ustedes, iba a iglesias acá en Buenos Aires, ¿no? Y yo me frustraba mucho porque por ahí leía la Biblia y decía, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer todo? Porque uno decía, todos los días pecamos, ¿no? Y me sentía frustrada. Hasta que, bueno, después los conocí a ustedes y vi que uno, en obediencia por la doble sustitución de Jesús, va a ser en agradecimiento, va a ser lo que Dios pide, pero no ahora como obligación, sino como con amor. Entonces como que me saqué una mochila, el Señor me sacó una mochila de encima, porque no tengo que ser perfecta, para eso fue Jesús perfecto, y nunca lo voy a hacer, voy a morir pecadora. Pero bueno, uno en agradecimiento trata de hacer las cosas mejor. Sí, así es, totalmente. Tal como lo dijo nuestra hermana, así es. Y gloria sea a Dios por eso. Vamos a continuar, entonces, adelante.
La siguiente pregunta que venía en nuestros materiales es, ¿qué es el Evangelio? Ya hablamos de la ley, que sí tiene una función de guiarnos a Cristo, de mostrarnos el pecado, de frenarnos, ¿verdad? De darnos una buena regañada, una buena reprimenda. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Alguien, por favor, conteste. Y quito esto. La buena noticia. La buena noticia, sí, muy bien, porque ep en griego significa buen o buena. Y angelio, de ahí se deriva también la palabra ángel. Angelio significa mensaje o noticia. Entonces, buen, angelio, mensaje. Buen mensaje. O buena, angelio, noticia. Buena noticia. La buena noticia de que todo Dios lo ha hecho para salvarnos. Jesucristo fue completamente obediente, totalmente obediente, y sufrió él en su vida y de manera personal. A eso se le llama la obediencia pasiva. Jesús siendo obediente él mismo, él solo. Pero esa obediencia nos contó a nosotros y por eso Dios nos puede ver sin pecado por medio de Jesucristo. Y entonces a esto se le llama la obediencia activa. Obediencia pasiva, el Señor obedeciendo por él mismo. Obediencia activa, cuando esa obediencia se aplica a nosotros, a nuestra vida, ¿sale? El Señor Jesucristo entonces cumplió con todo y Él nos presenta delante de el Padre. Eso es lo que contiene el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios para salvar nuestra vida. El Evangelio no es una filosofía que un ser humano concluyó y dedujo y se puso a estudiar. No, no, no. Es el mensaje de Dios para los seres humanos. Cuando Jesucristo nació, los ángeles le dijeron a los pastores: aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. O sea, les traigo el Evangelio, ¿sí? Que será que ha nacido un Salvador. Ese es el Evangelio. Y los primeros en darlo cuando nació Jesús fueron los ángeles y le dieron el Evangelio a los pastores. Les traigo nuevas de gran gozo. Les traigo el Evangelio de gran alegría, de gran gozo, que ha nacido el Señor Jesucristo, que es el Salvador. Bueno, aquí lo teníamos. Buen, angelio, mensaje, ¿verdad? Evangelio, buen mensaje. Jesús vino a salvarnos, obedeció en todo, obediencia pasiva. Esa obediencia se aplicó a nosotros. Obediencia activa. Dice Hechos, le llama al Evangelio el Evangelio de la gracia, fíjense, Evangelio de la gracia, porque habla de la salvación gratuita que Jesucristo nos ofrece. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de la gracia. Qué hermoso que así sea, de veras. Gracias a Dios, no cabe duda de que Dios es misericordioso y por eso el Evangelio de Jesucristo también se llama el Evangelio de la gracia. La salvación gratuita por medio de la fe que Él mismo nos da para que podamos creer y podamos venir a Él. Ahora, el Evangelio pues nos habla de la gracia, ¿no? De la gracia de Jesucristo, de su amor, de su misericordia,
La ley nos habla de que hemos fallado. Y a mí se me hace muy bonito, pero muy hermoso cuando hay cultos que comienzan con una confesión de pecados y una absolución. Porque en la confesión de pecados le dicen a Dios, Dios, tú pides que ame a mi prójimo y yo no lo he hecho. Tú pides que honre a mi padre y yo no lo he hecho. Tú pides, Señor, que yo no tenga malos pensamientos y yo no lo he hecho. Y con la misma ley confiesan su pecado. Y ya después de que confiesan su pecado, leen ese pasaje que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esos cultos empiezan muy bonito porque empiezan con la ley, yo le fallé a Dios, y con el evangelio, Jesús me perdonó a pesar de que fallé. Y está contenida la ley y el evangelio, ¿verdad? Porque así debe de ser. Pero la pregunta que tenemos aquí es, a ver, ¿qué pasa cuando alguien, dice esta pregunta, predica el evangelio cuando se debería de predicar la ley? Y no habla de que le hemos fallado a Dios, y no habla de que nos hemos equivocado, y se la pasa hablando de puras bendiciones y de puro perdón, pero él no habla de las fallas humanas. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué sucedería? A ver, alguien, por favor, conteste. Prenda su micrófono y conteste. Bueno, pastor, pues esa afirmación es muy riesgosa porque entonces estamos como perdiendo esa primera parte que hablábamos ahora, y es que la ley nos guía hacia Jesús, ¿sí? Cuando se toman ese tipo de posiciones se tiende a pensar que no necesitamos de la gracia de Jesús, ¿sí? Al no conocer la ley o al no saber que estamos condenados por nuestros pecados, que no hay justo ni aun uno, y que en últimas lo único que nos da la bendición de la salvación es la obra de Jesús. Entonces, si no se predica la ley, no se llega a ser consciente de eso. Muy bien, ok. La siguiente, sí, adelante, adelante. Sí, nada más para ahondar un poquito más a ahondar en lo que dijo el compañero. Hace rato se hablaba en alguna cita bíblica, que no recuerdo ahorita cuál es, pero hablaba precisamente de que la ley nos lleva al evangelio y en nos lleva a Jesucristo. Aparte de esas personas que dicen, o en este caso los pastores que nada más predican el evangelio, están dando una falsa doctrina, y esa falsa doctrina, como su nombre lo dice, falsa, va a llevar a las personas a la perdición, porque la ley nos lleva a Jesucristo, y si Jesucristo es amor, y si Jesucristo es el evangelio, es las buenas nuevas, entonces realmente aquí esta persona no está enseñando lo que debe de enseñar, y por lo tanto, esta persona, como decía en el video, pues está directamente en el infierno porque no se ha arrepentido y no ha aceptado su problema que tiene por causa de la ley. Entonces, está muy mal. Ok, muy bien. Entonces, se tiene que hablar de la ley porque es lo que por medio de esa palabra Dios va a convencernos, ¿verdad? Y a veces llega a haber consejeros que no quieren tocar el tema del pecado y se la pasan hablando de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. Sacan materiales sobre las puras promesas de Dios, nada más, y tocan nada más ese lado de la bendición de Dios sin tocar el otro. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se hace todo lo contrario? Cuando la persona se la pasa hablando de la pura ley, de lo que tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer, y deja de lado el evangelio y no habla de perdón de Jesucristo y de las buenas nuevas, y termina diciendo vas a perecer y te vas a ir al infierno si le sigues así, pero nunca dice, pero Cristo vino para salvarte.
¿Qué pasa entonces en ese caso? A ver, alguien, por favor. Adelante. Pastor, hola, buenas noches. Yo creo que se deja a las personas sin solución, porque la solución para el pecado es el evangelio, la gracia y el amor de Cristo. Pero si no se les da, si no se les enseña, entonces se les va a dejar con un problema y se les va a dejar en la condenación y pues queda como incompleto lo que es lo que es esa obra, que es la ley y es la salvación. O sea, el problema y la solución. Solo se queda en el problema, entonces no hay opción para el pecador si no se le enseña el evangelio. Muy bien, claro que sí. Liz, bueno, la hermana que tiene el teléfono de Liz. Adelante. ¿Aló? Sí, claro, la escuchamos. Sí, también cuando nos enseñan solo la ley, pues es una frustración, como comentaba hace un momento la hermana, viene a ser una frustración porque no podemos cumplir nosotros y podríamos estar solo con la enseñanza de la ley, alejándole más bien y alejándole de conocer la verdad en Jesús y siendo quizás hasta piedra de tropiezo por no compartir correctamente el evangelio. Muy bien, ok. Entonces, ambas cosas son importantísimas y ambas cosas deben de estar en una buena predicación, en un buen culto y en nuestra vida, ley y evangelio. Continuamos entonces con ya la última parte de nuestro material. El propósito de la historia de Luisa, pues es que nosotros nos demos cuenta de que nosotros no nos podemos ganar la salvación por muy buenos que seamos. Pero como líderes espirituales, dice, debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Cuando alguien está muy cómodo con su pecado, no le cae nada mal escuchar la ley de Dios. Cuando alguien está demasiado afligido y siente que no tiene perdón, ahí está el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las respuestas que ustedes dieron están bien. Quiero terminar con el siguiente pasaje, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Se los leo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. La palabra original es mezclar. Quieren mezclar el evangelio con otras cosas. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ser anatema significa estar bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Notemos esta palabra, la palabra diferente evangelio. En el texto griego dice, si alguno les predica un para evangelio. Ahí donde dice diferente evangelio, en griego dice un para evangelio. Ahora, ¿qué es un para evangelio? La palabra para es una palabra que pasó a nuestro idioma español también y de hecho la utilizamos mucho. Por ejemplo, la palabra para significa más allá. Como por ejemplo cuando decimos, le sucedió algo paranormal. Ah,
paranormal, o sea, algo que está más allá de lo normal. Eso fue lo que le sucedió a esa persona, algo paranormal. Para es lo que está más allá. Cuando alguien presenta un paraevangelio es porque le está poniendo de más, le está poniendo cosas que no debe de llevar el evangelio. En el caso de los Gálatas, habían llegado unos judíos y les habían dicho que aparte del evangelio tenían que obedecer toda la ley. Y así era como se iban a salvar, recibiendo el evangelio de Jesucristo, pero también cumpliendo toda la ley en su vida. No, eso es un paraevangelio. Eso no es el evangelio, eso es un evangelio poniéndole más cosas encima. Entonces, dice el evangelio, dice el apóstol Pablo, si alguien les trae un paraevangelio, o sea, un evangelio con cosas de más, no lo reciban, esa persona está bajo maldición. Pastor, una La pregunta. palabra para, sí, claro, adelante, por favor. Sí, ¿esto se refiere a que está prohibida la interpretación privada de las escrituras? A ver, ahonde más su pregunta porque no la alcanzo a entender bien. No, y la relación que tiene. No, esto se refiere a que está prohibida la interpretación privada de las escrituras, ya que surgen muchas veces interpretaciones, o sea, personales que una persona, un grupo de personas hacen y luego, debido a su forma de interpretar la Biblia, es que el evangelio, es que difunden el evangelio a su interpretación. Ok, sí, ya está. Lo que no se debe de hacer es que una sola persona interprete toda la escritura y haga toda una serie de doctrinas, como lo hizo José Smith, el fundador de los mormones, o como lo hizo el fundador de los testigos de Jehová. No, ¿por qué razón? Porque si ustedes ven, ¿quiénes nos dieron la doctrina? Los apóstoles de Jesucristo como cuerpo de Cristo en su conjunto nos transmitieron la doctrina. Eso de que una sola persona haga todas las doctrinas y haga su secta y él solito formule todo eso está mal, ¿sí? Tiene que Lo mismo ser... ocurre con los pentecostales, evangélicos, inclusive también creo que calvinistas o presbiterianos, ¿no? Una sola persona se levanta y formula todas las doctrinas y lo hace todo y él le enseña todo y no es así, es el cuerpo de Cristo, porque miren, el estudio de la palabra de Dios es tan profundo que hay personas que se la pasan muchos años estudiando nada más el Antiguo Testamento y son especialistas en puro Antiguo Testamento. Hay otros que se la pasan muchos años estudiando puro Nuevo Testamento y son especialistas en Nuevo Testamento. Luego son así como los doctores. Ven que hay doctores, ven ustedes que hay doctores que son especialistas. Ven ustedes que hay doctores que son especialistas en el corazón, nada más. Y otros que son especialistas en los neurólogos, en la pura cabeza, nada más. Y otros en las puras enfermedades de la mujer. O sea, cada quien tiene su especialidad. En la teología sí es, hay especialistas de antiguo, de nuevo, de historia y de liturgia, así. Y la teología se hace como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso en Academia Cristo tenemos varios maestros especialistas en su área, compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios, no una sola persona enseñándolo todo, y en ese sentido sí, no hay que hacer eso, ¿sale? Muy bien, seguimos adelante. Pastor, ¿Qué una pasó? pregunta nomás. Sí, hablando del más allá del evangelio, como decía usted, algo de para, que es de más. Es un caso especial actualizándonos en el caso de las sectas o grupos mesiánicos. Es algo parecido, ¿verdad? O sea que estos cuates incluyen más la ley. Sí, le ponen y le completan ahí al evangelio. Entonces, no, así como está, no hay que ponerle nada de más, así como nos los dejó el Señor Jesucristo, así, ¿sale? Pero la palabra para, mucho ojo, aparte de que significa más allá, o sea, el evangelio no hay que ponerle, también significa al lado de. Acá en México, me imagino que por allá también existe una carrera que se llama el paramédico, que es el que no es un médico, pero está a un lado del médico asistiéndolo en todas las cosas, porque para significa también al lado de. Entonces tampoco hay que ponerle al evangelio nada a un lado, o sea, no hay que mezclarlo. Miren, en el siglo pasado hubo un teólogo allá en Europa,
bueno, no el pasado, sino el antepasado, que se llamaba Hegel, y él combinó el racionalismo con el cristianismo. Y él escribió una vida de Cristo desde la perspectiva racionalista. Y hizo ahí toda una mezcla. No, eso está mal. No tenemos que mezclar el cristianismo con la filosofía. Luego, creo que así Ajá. surgió hay una rama, he visto, luterana, que son con ideas modernas, lamentablemente. Creo que así también surgen ellos, ¿no? Sí, hay no solo luterana, también calvinista y de varios grupos que combinan todo con la filosofía. Y lo que te dan es un cristianismo mezclado con existencialismo, un cristianismo mezclado con un montón de cosas, y eso está mal. ¿Cómo lo llaman? El método crítico racional. El método histórico crítico, ¿qué es lo que hace? Que toma todas esas cosas racionalistas y de alta crítica y las mezcla con la Biblia. No hay que hacer eso. Nos dejó el Evangelio, y el Evangelio no se debe de mezclar. El Cuando se pone la razón humana sobre la fe en Cristo. Exactamente, sí. Entonces, mucho ojo con eso. El Evangelio nos habla de la salvación gratuita que Jesucristo trae a nuestra vida, que nos convence por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, y cómo nosotros con gratitud y con amor también respondemos hacia Él, y ese es el Evangelio. No hay que ponerle de más, así nos los dejó el Señor, y así el Evangelio nos brinda la salvación y hace una obra maravillosa en nuestra vida. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. No sé si hay algún comentario, pregunta final, si no podemos orar para terminar nuestra lección del día de hoy. Díganme si podemos orar. Sí, claro que sí. Adelante, pues. Listo. Vamos a orar a Dios, inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por habernos dado el Evangelio. Señor, cuántas gracias, pero de veras, cuántas gracias que no tenga que hacerme cargo yo de ganarme la salvación, porque nunca podría hacerlo. Pero cuántas gracias porque Jesucristo vino a este mundo y nos dejó, hizo un sacrificio muy grande y resucitó, y nos dejó su palabra, y el Espíritu Santo nos convence y nos lleva a Jesucristo. Y ahora nosotros, agradecidos, sabemos que nunca podremos ser perfectos, pero queremos corresponder con amor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendícelos a todos. Estamos en tus preciosas manos, y en el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a encender nuestras cámaras y vamos a darnos un saludo y decir que Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Son un pastor. Buenas hermoso noches a grupo. todos. Muchas Amén. bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ervin, bendiciones. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Miércoles. Gracias. El miércoles nos vemos, primero Dios, y nuestro hermano Matt. Gracias, Matt, por todo tu apoyo que me estás dando. Que Dios te bendiga, y cuando gustes puedes cortar la reunión. Por supuesto, un gran gusto. Saludos a todos. Muchas bendiciones. Muchas gracias por la clase. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones a todos, compañeros. Buenas noches. Gracias a todos, bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.